¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Futura Podcast, en donde, un amigo acá de Santiago nos ha dicho que nos hemos convertido en un programa de filosofía, más que de hablar de temas controversiales. Y bueno, puede ser así, ¿no? Porque la filosofía es bastante controversial, al menos en nuestro tiempo, en estos tiempos en que ya no se utiliza el pensamiento crítico para hacer las cosas ni para divulgar información. Y yo creo que es importante aplicar la filosofía, ver las tendencias filosóficas de los últimos tiempos, como el pensador Byung-Chul Han que vamos a tener hoy en día en nuestro programa. Pero bueno, no nos adelantamos. Vamos a empezar con el programa de hoy llamado El mito del emprendedor y la sociedad del cansancio, ¿no? No nos olvidemos de Byung-Chul Han. Ya sabemos, Santi, que desde el año 1776, en específico Adam Smith ya nos hablaba del libre mercado, ¿no? Este libre mercado que nos traería prosperidad para todos y que esta sería esta propuesta, esta promesa de prosperidad. Saltamos rápidamente al siglo XX con Milton Friedman, otro pensador, el de las teorías monetarias, que muchos de ustedes lo deben conocer. Y nos dice que el capitalismo no solo crea esta prosperidad, sino crea libertad. Correcto. Esta libertad que tanto ansiamos, pero que muchos no podemos manejarla. Y bueno, ya en el año 2020, y bueno, de lo que viene esta década para acá, ya hablamos de una especie de uberización de la economía, ¿no? Como lo llaman muchos, ¿no? Uber nos promete todo esto, algo parecido, pero con un giro ya más moderno, ¿no? Ser tu propio jefe, ser un emprendedor, trabajar cuando quieras, tener inclusive este desarrollo personal. Correcto. Del que en el siglo XX no dábamos cuenta de ello, pero que en esta última década todos hablamos de esto, ¿no? De ser tu propio jefe, ser un emprendedor, no depender de una empresa, sino que tú mismo construir tu propio imperio. Y bueno, pasamos a una pregunta que es inevitable, ¿no? ¿Estamos ante una nueva forma de libertad económica o ante la libertad de los poderosos dominantes ya sin límites? Esa sería la pregunta que abordaríamos en este tema de hoy, ya que hoy tenemos trabajadores que no tienen jefe, ¿no? Todos estos de las aplicaciones, correcto, los propios autónomos. Nosotros mismos antes somos autónomos, no tenemos jefe, no hemos llegado a esta uberización como tal, pero yo creo que estamos al borde de llegar en otros campos de la vida. Pero a estos trabajadores les dieron el derecho a elegir su forma de explotación, Santi, porque ya no hablamos de explotación, hablamos de ahora de esta autoexplotación que ya prácticamente todos estamos en este estado de burnout en la sociedad actual. Cuéntame, Santi. Queridos amigos, Panchito, bienvenidos a este programa que, como ya lo arranca Pancho, así todo tan intrincado, siempre para el sujeto común hablar de números, hablar de datos, hablar de propuestas económicas es como una suerte de tabú, ¿no? Sin embargo, queremos explicarlo de manera muy pulcra y clara, que desde que empezaba entonces tal vez la idea de la misma democracia de los países modernos, ¿no? En 1700, tú ya nos hablabas con Adam Smith, que es uno de los padres del pensamiento económico neoliberal. Él decía en algún momento, Panchito, que se imaginaba una sociedad donde el sujeto puede empezar a producir y a consumir lo que él necesita dentro de su colectividad. Entonces, no necesariamente a partir del eje de un Estado, ¿no? Que le comprometa a una producción para un eje total de nación, sino lo que proponía Adam Smith era una libertad económica en la medida en que el sujeto podía producir y consumir de acuerdo a sus necesidades específicas, ¿no? Entonces nos hablabas de Friedman también, que imaginaba un mundo donde el sujeto estaba de alguna manera deslindado del Estado y él era el dueño de su producción y el dueño de sus propios consumos. Eso al final acabó decantando en esta idea de que nosotros debemos ser nuestros propios jefes y nuestros propios amos, digámoslo así, ¿no? Recuerda que había un discurso que resonó mucho de eso: yo no quiero trabajar para otra persona, quiero independizarme.
Y al final, Pancho, yo no sé si estas independencias, estas búsquedas de libertad económica decantaron necesariamente en eso. Ahora, como tú bien nos explicabas, de hecho, se genera toda una maquinaria laboral en relación al concepto del emprendedor. Las universidades, lo que venden ahora los futuros alumnos es entre escoger una carrera donde vas a aprender a emprender. O sea, como que los oficios antiguos que teníamos, que eran parte de todo un eje de productividad, se rompen, ¿sí? Y ahora empezamos a vivir quizás estas patadas de ahogado individuales en las que uno mismo quiere hacerse dueño de su vida, Panchito. Yo recuerdo cuando estudié administración de empresas, ¿no? Una de estas carreras que hoy por hoy ya prácticamente no tienen mucho sentido, ¿no? Sí, bueno, simplemente para las familias de las élites que se puede decir que tienen una empresa como tal, tendría sentido estas carreras, ¿no? Y que ojo, que tampoco hay una, digamos así, una idea futuróloga de decir, bueno, porque tienen la empresa, sus hijos después van a continuar con la empresa, porque a mí me pasó mucho esto sobre todo con la docencia en instituciones que tienen un rango muy alto, ¿no? Los padres luchaban por darle una educación sincera a sus hijos y que valga y que continúe y que al final puedan continuar con la empresa que ellos habían montado. Pero es todo lo contrario, Pancho, y acaban fracasando en las empresas de sus padres, las quiebran en cuestión de 5 o 6 años. Es una locura. Exactamente, y bueno, a lo que iba con esto de que yo estudié administración de empresas, recuerdo que la propuesta en ese entonces era la de crear tu empresa, pero la de generar empleo para el resto de personas, generar empleo de pronto para tu familia, para el colectivo que te acompaña, para tus propios amigos, tus compañeros. Y bueno, uno soñaba, ¿no? En ese entonces de, sí, o sea, estudio administración de empresas, algún rato me va a llegar esa suerte, voy a crear una empresa a partir de una gran idea, porque todavía las ideas se les daba cierto valor, y iba a cumplir, ¿no? Con el sueño como tal. Estoy hablando hace más o menos 20 años, pero lastimosamente esta idea de generación de empleo, esta idea de trabajar por los demás, ha degenerado, a mi manera de ver, en trabajar por uno mismo, a trabajar por el ego, a trabajar por esta especie de nihilismo, y hemos, como te digo, degenerado en todos estos influencers que ya solo trabajan principalmente en su apariencia. Correcto. Y en ser más por ser ellos mismos. Ya, si es que ayudan o no ayudan a los demás, eso es indiferente. Claro, generalmente se entiende que uno está ayudando a los demás cuando tiene un discurso de pronto conciliador o un discurso que está sacando algo a la verdad. Por ejemplo, este programa, Santi, es divulgativo, ¿no? Estamos haciendo filosofía, como dije en un principio, y estamos tratando de ayudar a la gente a pensar. Yo creo que también nosotros giramos en torno al pensamiento crítico. Sería esa la idea. Y maravilloso, ¿no? Algún rato poder contar con un equipo, de pronto un equipo que esté detrás, un equipo de comunicación al cual nosotros podamos dar empleo. No digo que no, pero en general la gente se ha conformado con eso, se ha conformado con el nihilismo, con mantener sus egos como tal. Y bueno, estamos como estamos al día de hoy, Santi. De hecho, en relación a esto que nos estás contando, Pancho, ya Noam Chomsky hablaba de la fábrica del consentimiento, ¿no? Y él decía que hay 3 pilares fundamentales del neoliberalismo, que lo que están haciendo es una transformación organizada de los discursos hacia las nuevas élites de poder, ¿no? Y él propone 3 puntos: la privatización de lo público como primer gran momento, es decir, la era de la responsabilidad colectiva, lo que hablábamos antes con Adam Smith, es decir, yo leer mis necesidades y mis necesidades de consumo y productivas, ahora todo eso se lo dejamos en manos del mercado, porque se privatiza lo público, es decir, mi idea y mis necesidades acaban siendo las necesidades de todos, ¿no? La desregularización de lo laboral, es decir, eliminar las barreras que antes protegían al trabajador, porque pensemos, Pancho, en estas nuevas plataformas. El trabajador en estas nuevas plataformas está en una indefensión total, porque no tiene seguridad social. Al final sus sueldos y todo eso pasa por un compromiso, un propio compromiso de cumplir las metas, de salir a trabajar a ciertas horas. Entonces, ¿quién se impone al final también dentro de estas regularizaciones laborales? Es el propio sujeto,
que antes estaba establecido bajo cánones de códigos, de leyes. Ahora esas leyes se nos las saltamos por encima y es el sujeto el que queda en indefensión total, ¿no? Y hay también una individualización del riesgo. Si es decir, cada una de las personas ahora asume sus riesgos laborales, lo que antes no era así, ¿no? O sea, de alguna manera nosotros estábamos asegurados dentro del trabajo a cualquier tipo de accidente, a cualquier tipo, no sé, de inconveniencia en el que el patrono estaba en disponibilidad de ayudarte en esos entuertos, en esos avatares. Ahora el riesgo pasa necesariamente por el sujeto trabajador. Entonces, estamos hablando de una transformación radical, Pancho, de cuáles son las relaciones productivas entre el sujeto y la sociedad, ¿no? Y de hecho esto ya pasaba, claro, desde los años 90, ¿no? O sea, yo creo que hasta antes. Esto de la privatización de lo público ya se ha hablado siempre en las economías, al menos latinoamericanas, con la privatización del agua que se está dando y ahora en muchos países latinoamericanos. Correcto. En sí de las energías puede ser. La desregulación laboral, por poner un ejemplo, Santi, acuérdate cuando empezaron a salir las empresas tercerizadoras. Yo fui de cierta manera víctima de una de estas empresas, porque justamente cuando estudiaba administración de empresas empecé a trabajar en una compañía aseguradora. No es que yo trabajaba para esta compañía, sino era tercerizado por una empresa, claro, que era como mediadora y ya no disponía de los beneficios que tenían los empleados que trabajaban directamente, como las utilidades, vacaciones pagas. Ya se estaba desregulando laboralmente, estoy hablando de principios del año 2000. Y bueno, ahora esto de la individualización del riesgo que me estás contando, que cada persona asume los peligros que antes recaían sobre las empresas o estados, la estamos viendo justamente en plataformas como Uber, como Rappi, en cuanto el propio empleado, ya no se le dice empleado, se le dice socio, pero bueno, ya vamos a recorrer esto de la recodificación del lenguaje. Tiene que asumir el riesgo de invertir en su propio vehículo, invertir en sus propias herramientas de trabajo, que es prácticamente también lo que hacemos nosotros los freelancers, ¿no? O sea, yo como, bueno, me dedico al mundo audiovisual también, yo tengo mis equipos, pero yo tengo que asumir ese costo de mis equipos, tengo que asumir esa depreciación de la que se habla en la administración de empresas, porque cada año esos equipos se gastan, se deprecian. Ya la empresa no asume ese tipo de costos, como te digo, Santi, y ya estamos hablando que es, no sé si un problema como tal, pero es una especie de engaño, ¿no? De ilusión del emprendedor. Por eso le hemos llamado a este capítulo el mito del emprendedor, porque todo se queda en una especie de ilusión, de sueño del emprendedor que, claro, o sea, tú estás asumiendo todo y el que tiene la ganancia es la empresa como tal, ¿no? Correcto. De hecho, nosotros habíamos marcado justo estos 3 puntos que antes nombramos ya en ejemplos prácticos con Uber, Rappi o Didi, que son los que realmente han perfeccionado estos mecanismos, ¿no? Y simultáneamente entre estas plataformas lo que han hecho además es volverse colaborativas entre ellas, y ya lo vamos a ver. Pero lo primero era privatizar los bienes comunes, es decir, de alguna manera las vías, la infraestructura, digamos, el carro, lo que tú nos mencionabas antes, Panchito, pero también los datos personales, ojo, ¿no? Porque eres tú quien tiene que dar cuenta digamos así, de la seguridad del cliente que va a asumir tu servicio, ¿no? Es decir, son tus datos personales los que salen en primera plana. Por tanto, estamos privatizando justamente esos bienes que al final serían comunes y que, por último, también correspondían al eje de la persona. Desregulan el trabajo sin llamarlo trabajo. Claro, porque ahora, si nosotros estábamos escapando de esa vieja historia laboral donde el jefe me tenía ahorcado, ahora lo volvemos el nombre del emprendimiento. Entonces, con ese camuflaje, casi como que siento que no estoy trabajando, como que me estoy divirtiendo o estoy haciendo uso de mi tiempo, pero no es real, ¿no? Y ese es el discurso que también nos vendieron hace aproximadamente unos 15 años, acuérdate, que si tú trabajas en algo que te gusta, en realidad no estás trabajando. Correcto, y que el tiempo va a pasar como volando. También, es una especie de discurso, claro, un poco infantil, ¿no? De este discurso naif que nos hemos creído todos. Correcto. Es que sabemos que, claro, a pesar de que cuando te estás divirtiendo en algo
y eso tienes que hacerlo ya por obligación, eso ya no es diversión, Santi, eso ya se convierte en una responsabilidad. Por supuesto. Y más aún cuando lo haces para alimentar a toda tu familia, para simplemente la supervivencia, porque ahora nosotros trabajamos es para sobrevivir, Así más es. no para divertirnos como tal, ¿no? Ya si te diviertes en el camino como te digo, esa ilusión naif que nos han vendido, como los pintores, los artistas que, bueno, cogen un tarro de pintura y lanzan como quiera, se divierten, empiezan a bailar y de ahí sacan dinero, eso prácticamente no pasa, Santi. No está ocurriendo porque obviamente nos tienen privatizados dentro de esta suerte de trabajo libre. Como decíamos, Pancho, trabajamos para ellos, a sus algoritmos, pero nosotros les estamos poniendo nuestra infraestructura, nuestros datos personales y además lo que tú antes comentaste, el riesgo se transfiere a nosotros. Es decir, si llega a pasar algún tipo de inconveniente, un robo, un asalto, un secuestro, quien otra vez se hace responsable de esos ejercicios es el sujeto, ¿no? Y hoy ya no tenemos a quién reclamar, Santi, porque claro, el patrón antes en la empresa o el empleador estaba ahí en una oficina, claro, mucho mejor que la tuya, de pronto en otro piso, como pasaba en la aseguradora, tenías que pedir de pronto una cita, te concedían la cita y podías hablar con tu empleador, con el patrón, con el gerente de la empresa. Hoy día, si perteneces a una de estas aplicaciones como Uber, Didi, Rappi, ¿quién es el patrón? El algoritmo. Correcto. No se conoce, el patrón está en otro país, es una corporación que tiene socios capitalistas en todas las partes del mundo. Y claro, tú no tienes a quién recurrir, a quién reclamar qué sé yo, de pronto te pasa una enfermedad, tienes una emergencia. No puedes, el algoritmo ya tiene ¿cómo se llama? Las regulaciones, las normas ahí que tú ya firmaste de antemano, porque claro, tú para entrar a trabajar a Uber, a Rappi, a Didi, de antemano tienes que aceptar ciertas condiciones, como cuando nosotros simplemente le damos a aceptar cuando nos creamos una cuenta en Facebook, en ChatGPT, en todas estas, en el cual la letra pequeña nunca se lee, porque son, qué sé yo, pueden llegar a cientos de páginas que nadie va a estar leyendo, pues tú tienes la urgencia de trabajar y poner todo ese esfuerzo en dar de comer a tu familia, ¿no? Claro, porque hay una idea ilusoria, ¿no? Este trabajador algorítmico que tiene esta idea ilusoria de la libertad. Entonces, yo trabajo en mi carro, yo distingo mi tiempo, yo sabré cuándo me detengo, cuándo sigo trabajando, y eso no es tan así, ¿no? Porque otra vez dependemos del algoritmo. El algoritmo está midiendo si el carro está detenido. El algoritmo está midiendo las tarifas, porque tú no puedes poner una tarifa a tu servicio, a tu trabajo, la tarifa ya viene condenada por el algoritmo, es decir, por estas grandes industrias que ya están determinando de alguna manera cuál va a ser nuestro ejercicio laboral. Pero ahí viene también la calificación del usuario, ¿sí? Es decir, porque no estamos además, sino también otra vez expuestos a una suerte de cómo estás trabajando. Es decir, voy a evaluar tu ejercicio como laburante. Y eso otra vez acaba siendo terrible porque ¿quién es el que ahora está juzgando? ¿El algoritmo? O a veces eres tú mismo. Porque como uno mismo decide entonces cuándo sale a trabajar y decide esos tiempos, a veces borra el margen del descanso, ¿sí? El margen en el que uno se da el tiempo para la reflexión. Exactamente, en lugar de ganar libertad, pierdes esa libertad. Completamente. Esa libertad que tú tienes al sentirte mal, porque de pronto en un trabajo tradicional tú te sentías mal y te disculpabas, ¿no? Con tu supervisor, con tu jefe, te ibas a casa, te tomabas tus pastillas, de pronto te cogías una enfermedad, una gripe, pero ahora siendo tu propio jefe, tú no puedes justificarte ante el algoritmo no te va a parar bola, como dicen, no te va a hacer caso. Y bueno, también aunado a esto viene una especie de recodificación del lenguaje, ¿no? Cómo hemos alterado el lenguaje para hacerle creer al empleado que ahora ya no es empleado, ahora es socio. Ahora se le dice al empleado de Uber, ¿no? Que ahora seguimos siendo empleados, pero ahora el lenguaje dice que son socios. De pronto es una especie de lenguaje inclusivo también ahí o camuflado, como tú lo dices. Que nos ha traído este progresismo, no solo al mundo del género, sino también al mundo del emprendimiento, al mundo económico, ¿no? Claro, porque no quieres sentirte un esclavo.
Entonces, en vez de nombrarte como esclavo, te nombras como emprendedor. Suena mucho más bonito, suena mucho más digerible para uno mismo, ¿no? Porque imagínate uno que ya se está dando cuenta de que su libertad no está pasando por uno mismo, sino que por el contrario, lo volviste todavía más precario a tu tiempo, mucha más precaria tu libertad. Y aún así nosotros como sujetos estamos intentando acomodar y adornar con las palabras, ¿no? Intentar dando una nueva singularidad al lenguaje para escapar de esta vida infausta a la que nos están condenando a vivir, ¿no es cierto? Y es que es un lenguaje que ni siquiera nosotros lo hemos escogido, Santi. Es un lenguaje impuesto, creo, por estos genios de la comunicación que, bueno, yo recuerdo hace algunos años, ya cuando me metí a esta página de LinkedIn, ¿no? Donde, claro, ahí generalmente tú pones tu perfil laboral y tú dices, soy gerente, soy supervisor, soy, qué sé yo, analista económico, soy contable, pero ya los nombres ya habían cambiado, Santi. Ahora ya soy management developer, ni sé qué, todo en inglés, lo cual uno casi ni siquiera entiende, lo hacen ver más sofisticado. Correcto. Claro, eso evidentemente sale en tu hoja de vida y mucha gente simplemente se fija en eso, ¿no? Se han dado cuenta que estos nombres sofisticados que le pones a tu trabajo, a todo tu currículum, puede dar ciertos frutos o generar cierto impacto, ¿no? Es una idea similar lo que nos trae aquí Uber, Didi, todas estas plataformas, ¿no? Voy a darte un nombre sofisticado, ya no voy a llamarle, como tú dices, precarización, ya no voy a llamarle precarización, sino voy a llamarle libertad para gestionar tu tiempo, ¿no es cierto? Correcto. Ya no voy a llamarle ausencia de derechos, voy a llamarle independencia. Ya no es el salario miserable, sino es flexibilidad laboral. Claro, y que es justamente el algoritmo que te dice, tienes que tomar este recorrido, pensemos en un InDrive, y te dice, tienes una carrera que resulta larga y agobiante, y la tarifa es extremadamente baja. Entonces sabes que las ganancias que te están quedando son paupérrimas, pero nuevamente es el lenguaje el que está dando cuenta de nuestra modernidad y nuestra esclavitud, y ahora entonces lo llamamos flexibilidad económica. Me vuelvo más flexible porque yo solo me estoy esclavizando y además de una forma casi insensata, pues, Pancho, porque ni siquiera se reconoce al final lo que uno está gastando en su trabajo, ¿no? Sí, hemos caído en una especie de trampa, ¿no? Y Chomsky ya dice, el lenguaje estructura la percepción de la realidad, ¿no? Entonces, si un conductor de Uber internaliza que es socio-conductor, si no, ya no es empleado-conductor, es socio-conductor, Correcto. La relación de poder desaparece en su imaginación. Entonces, claro, él dice, no, ya soy socio, yo soy mi propio jefe, yo tengo que luchar por esto. Evidentemente sí, si es que lo vemos desde un punto de vista psicológico de actitud positiva, porque claro, en un mundo donde la actitud negativa es el diario que nosotros vemos en la calle, si tienes esta actitud positiva de echar para adelante, como le dicen, de seguir adelante, de luchar por tus sueños, está bien, pero si somos víctimas de este engaño, de este lenguaje que nos está de pronto haciendo caer en estas redes del engaño en nuestra propia imaginación, yo creo que debemos ser un poco más críticos, ¿no? Y volver a este pensamiento crítico que nosotros siempre insistimos y decir, no, pues, o sea, si en Uber estoy perdiendo plata, no puedo pagar mi vehículo, o sea, tengo que buscar nuevas maneras, pues, de sustentarme. Y es ahí también donde entrarían ¿cómo se llaman? Estos grupos y estos sindicatos que antes luchaban, ¿no? por los derechos, que prácticamente todo el siglo XX pasaron peleando por ganar derechos sobre la explotación laboral, ¿no? Esto prácticamente se ha perdido. Las élites han hecho este lenguaje de una manera tan sofisticada que ya la gente está atomizada, ¿no? Ya el fracaso estructural se ha convertido en un fracaso individual de las personas. Correcto. Así llegamos justamente a eso de colectivizar la culpa, ¿no? Es decir, la culpa es del colectivo, ya no tanto es del individuo. Y si en el caso que fuese del individuo, es porque él es responsable justamente de no alcanzar sus metas. Y lo que hacemos otra vez, Pancho, es jugar con las palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, un trabajador de Uber que al final del día
no consiguió lo suficiente como para pagar las cuotas de su carro, para pagar las cuotas de la gasolina y llevar un poco de dinero a casa para el alimento, ahora ya no lo llaman el fracaso, ¿no? Sino quizás no optimizaste las rutas. Entonces lo que hacemos es simplemente girar con el lenguaje para dar cuenta del fracaso del sujeto. Y porque como ya no tenemos un jefe inmediato que puede estar como de alguna manera valorizando el trabajo de la otra persona y entender hasta dónde puede estirar los ejercicios de ese sujeto en esa actividad explícita. Entonces ahora, como somos los propios jefes, los propios engañados, entonces estiramos nuestros tiempos, no nos damos cuenta de cuánto tiempo ya estamos trabajando, nos autoexplotamos y fracasamos dentro de ese mismo autoexplotarse, ¿no? Si llegas a tener un accidente, el problema ya no es las circunstancias, no son las causas y los azares, es que no fuiste lo suficientemente cauto. Es decir, ahora las culpas y las responsabilidades pasan absolutamente por cada uno de nosotros. Si no tienes un seguro médico, es que el problema es tuyo porque eres un irresponsable, porque no ahorraste, porque no estás pagando un seguro. Entonces todo esto al final caemos dentro de una bola, sí, una bola de nieve en la que simplemente vamos agrandando nuestras necesidades al algoritmo o a estas grandes empresas fantasmas que simplemente nos están dando el ilusorio de jugar a ser socios, ¿no? Y entonces ya no, nosotros somos parte de eso societario, por tanto ya no podemos ni enfermarnos. Y claro, al final la precarización laboral ya no solo es normalizada, ¿no? Sino que es presentada como una oportunidad de crecimiento. Entonces, bueno, esto es increíble que nosotros como sociedad ya nos hayamos comido este cuento, esta ilusión de las grandes élites, que bueno, siempre nos han presentado estas falsas esperanzas, ¿no? al pueblo, pero que ahora están más presentes que nunca. Y gracias a todas las redes sociales, gracias a toda esta comunicación, a esta democratización de la comunicación, cada vez más personas nos damos cuenta de esto. Entonces, eso es lo bueno también, estar conversando sobre estos temas a través de las redes, acá con nuestros amigos de TikTok, y presentando esto también en YouTube, que no se pierdan nuestros programas, pero siempre teniendo, como te digo, Santi, este pensamiento crítico, no comiéndonos del cuento de estas empresas que nos venden el emprendimiento, o nos venden la precarización, perdón, como un emprendimiento, ¿no? Correcto. Sobre todo por esto, Pancho, yo creo que es necesario también reflexionar sobre esta búsqueda del humano, sobre la tranquilidad, sobre la seguridad. Y aparentemente nosotros entonces siempre hemos estado en la disponibilidad de hacer el colectivo, pero el colectivo también nos generaba una suerte de aprensión. El trabajo tenía uno de esos peros, ¿no? Esto de tener que ir a la oficina, de enfrentarme a la otra gente, esta otra gente que quizás, Pancho, no están en la misma sintonía que está uno, y entonces uno siempre estuvo pensando que lo mejor va a ser independizarse, ser su propio amo nuevamente, ser un sujeto que por último limpia sus problemas, sus dolores, sus tristezas desde su propia voluntad. Y ya no hacemos este ejercicio colectivo del trabajador, ¿no? O sea, ya hay trabajadores que ahora ya no están compartiendo el día a día, ya ni siquiera están compitiendo por hacer un ejercicio mejor del trabajo al otro, sino que cada uno está enfrascado en su propia miseria, ¿no? Y ya no somos entonces resilientes colectivos, y eso como que se vuelve imposible, trabajar con el otro. Y pensemos siempre, Pancho, que ahora que nosotros levantamos estos programas, hemos decantado, sobre todo con la gran filosofía actual, en que lo que se está perdiendo es justamente ese trabajo colectivo, esa posibilidad de juntarme al otro y de aprenderme a leer junto al otro. Y entonces empezamos a vivir una suerte de fragmentación, que esta fragmentación lleva a que el individuo ya no se cuestione el sistema, sino simplemente se acostumbre y se adapte a él, ¿no? Porque ya no tenemos el colectivo con el que podemos empezar a discutir, Pancho, y a generar ideas propias dentro de lo colectivo y sacar respuestas frente al sistema. Ahora el sistema nos lo propone y dentro de nuestra individualización estamos expuestos simplemente a seguir ciegamente ese precepto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ya desde los años 70, 80, Noam Chomsky ya nos hablaba de la fabricación del consentimiento.
O sea, esta habilidad que tienen las élites o el aparato comunicativo para fabricar este consentimiento en las masas, ¿no? En el pueblo. En su libro, ¿no? Manufacturando el consentimiento sería en español, Chomsky y Herman explican cómo los medios moldean la percepción social. Entonces, bueno, aquí nos habla de unos 5 filtros, ¿no? Que hacen que la precarización laboral aparezca como innovadora, como inevitable, como moderna, como progresista. Todo este progresismo que hoy por hoy vemos que se está debilitando, pero que no deja de estar presente, ¿no? En la sociedad de hoy, ¿no? Los grandes medios de comunicación financiados por estas grandes empresas tecnológicas, evidentemente no van a hablar mal de las empresas, ¿no? Imagínate un medio de comunicación lleno de anuncios de Rappi, de Uber, de Didi. No puede hacer una investigación en donde se cuestionen las condiciones laborales de esta gente. Entonces los medios de comunicación están sometidos a lo que las empresas, a lo que la publicidad les dicen, ¿no? Y es lo que pasa inclusive en la salud, ¿no? Se ha visto bastante, ¿no? ¿Quiénes sacan los estudios que dicen que las vacunas, por ejemplo, de que nos pusieron el COVID-19 son buenas y van a ayudar a las personas? Son la propia gente que pone el dinero, es la gente que saca esa publicidad y que saca esos estudios a favor de eso, ¿no? En la nutrición, lo que se ve, ¿no? O lo que pasó en los años 90, que hablaban mal de las grasas saturadas, cuando en realidad el azúcar era la que nos estaba enfermando. O sea, cosas así, o sea, pasa esto en todos los estratos, en todas las áreas de la vida, ¿no? Así es, como que nos va deformando el mismo lenguaje, Pancho. O sea, encontramos en el lenguaje la forma de explotarnos, encontramos en el lenguaje la mejor forma de alienar al sujeto, ¿no? Y nuevamente, el tema es que estas plataformas, Pancho, justamente están avalando, como tú dices, estos grandes cambios y sobre todo que vienen desde ideas progresistas, intentando dar cuenta de que es un gran proceso evolutivo humano hacia mejor, cuando la evolución entendemos simplemente que es un cambio. Pero sí, un ratillo solo quedarnos, por ejemplo, en el lenguaje inclusivo que en algún momento irrumpió barbáricamente toda América Latina. Y este lenguaje inclusivo lo que se convirtió al final es en un gran mercado, Pancho, un mercado de la educación inclusive. Entonces lo que nos obligaban es a cambiar los relacionamientos y los tratos con el otro, intentando ya masificar la idea de un otro para poder determinar que hay otros géneros que no se están nombrando con el A y el O, pero dejábamos por detrás toda una lectura que se había hecho biológica del ser humano, anatómica del ser humano, societaria del ser humano, por una suerte de moda que justamente los grandes medios, las grandes plataformas se encargaron de distribuirla. Y a esto suena medio a bomba también, ojo, porque no es que tenían la razón, sino que empezaron a volverse justamente dentro de este juego de la viralidad, se volvían comunes y populares porque hasta generaban gracia. Decir esto de hablar con la E, mucho del público consumidor era el público que le tomaba a piada, a broma, a chiste, pero sin embargo se dieron cuenta que era un mercado que vendía. Ahora sabemos las grandes minorías que están representando estos discursos de quiebre, ¿no? Pero ahora que ya los identificamos como grandes minorías, igual nos generan una carcajada. Yo creo que hemos pasado ya de la broma, al hablar con la E, que el chique, que el niñe, a un enfado, a una incomodidad, ¿no? Porque ya sabemos que, justamente, que esta fabricación del consentimiento, sabemos que hay grandes empresas, inclusive desde el Estado, que financian estos grupos, qué sé yo, de las chicas abortistas o de las chicas progre, de los wokes, financian justamente estos grupos para dar a conocer este discurso. Correcto. Este discurso inclusivo que en realidad no está haciendo nada de bien a la juventud, ¿no? Inclusive, bueno, hay un dato que yo justamente ahora recuerdo, que es fruto de todo este lenguaje, inclusive de todo este progresismo, en países como Canadá, recuerdo, los niños que a la edad de 9 o 10 años, que ya se definen como niñas, ya pueden pedir en las escuelas, en los colegios, un cambio de sexo. O sea,
para que les empiecen a dar hormonas desde esa edad Qué terrible. y para que puedan cambiarse el sexo. No sé si ya haya cambiado, yo esto escuché hace un par de años, cuando el progresismo estaba ya a punto de explotar, que claro, yo creo que ya explotó, porque ahora la tendencia está a dejar a los progresistas un poco de lado, porque se sabe que muchas de estas cosas no están bien, pero imagínate, Santi, un niño, una niña que quiera cambiarse de sexo a los 9, 10 años, cuando todavía no tiene un pensamiento formado, y esto inclusive sin el consentimiento de los papás, Santi. Claro. Imagínate esto. Y es que aquí lo que están buscando es quién es el nuevo eje consumidor. Son las plataformas las que nos inventan la nueva realidad y a partir de esa invención de esa nueva realidad están proponiendo que los esclavos defiendan su propia esclavitud, que el enajenado defienda su propia enajenación. Entonces, si yo estoy completamente perdido dentro de inclusive mis rastros biológicos, tengo derecho a estar perdido y tengo derecho después de identificarme con lo que me dé la gana si es que una plataforma está justificando justamente ese discurso, ¿no? Aquí entramos con Mark Fisher, Pancho, que él nos habla ya de esta realidad capitalista y Fisher es interesante porque será digamos el prefacio a Byung-Chul Han, ¿no es cierto?, de quien vamos a terminar hablando el día de hoy. Cuéntanos algo sobre Fisher y este realismo capitalista, Pancho, de hacia dónde nos está llevando esta idea de una imagen o una imaginación colonizada por grandes empresas o algoritmos. Bueno, hay una frase que nos llamó la atención, ¿no?, la que conversábamos, que dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Entonces, esta frase, claro, lleva detrás algo bastante profundo. Hollywood siempre nos ha vendido, Santi, esta idea de que el mundo puede terminar ya sea por catástrofes naturales, porque un asteroide viene a chocar contra la Tierra, qué sé yo, por una invasión alienígena, de pronto porque toda la población se convierte en zombies. Hay un sinnúmero de posibilidades en que el mundo puede terminar, pero si ha hecho, Santi, una película o una serie en donde se pueda imaginar el fin del capitalismo, el fin del sistema económico en el que vivimos, yo hoy por hoy no lo recuerdo. Debe haber algo por ahí, pero no me viene a la mente así de inmediato, ¿no? Y tenaz, Pancho, el dedo en la llaga que estás poniendo ahora, porque siempre los relatos nos están llevando hacia allá. Ahora, mi pregunta es esta, ¿no es que quizás exista ya una imposibilidad a salir del sistema mismo? Prácticamente estamos, de cierta manera, condenados. Había un pensador por ahí que vi en esta serie, ¿te acuerdas de estos? Hay una serie de documentales que salieron hace unos 10 años. Yo recuerdo que en la segunda de esta serie de documentales... ¿Estos de Seiges, tal vez? Seiges, exactamente. Había un pensador que decía que la humanidad solo puede cambiar de sistema económico y de manera de pensar si es que la humanidad se acabaría y nosotros de pronto tendríamos una colonia en algún otro planeta. Él decía el proyecto Venus. Entonces, ¿cuál era la propuesta de él? Llevar de pronto gente que todavía no se haya contaminado con la ideología de los que vivimos aquí en el planeta Tierra y que empiecen a crear una nueva colonia a partir, evidentemente, ya de un pensamiento que no tenga nada que ver con el capitalismo, ni el comunismo, ni nada, sino un sistema circular, donde todo, más o menos como el que opera en las colonias estas de las abejas, ¿no?, los panales de abejas. Y los seres humanos empiecen ya a formarse desde niños y con un pensamiento distinto al que tenemos acá. Porque claro, si es que alguien llega con alguna ideología de la que vivimos aquí en la Tierra, algo de capitalismo, socialismo, comunismo, y empezarías a contaminar esas mentes. Y ya, por ende, empezaría a regar estas ideas y terminaríamos en lo mismo, ¿no? Es como dicen, si es que distribuyéramos toda la fortuna que hay en la Tierra a partes iguales, aquí a todas las personas, en unos pocos años, las mismas personas que tienen esa fortuna terminarían con el mismo dinero, inclusive hasta más, y los pobres seguirían siendo pobres. De hecho, hay una teoría, Pancho, que a mí me llama mucho la atención, que es la cultura de la auditoría, ¿no? Aparentemente los seres humanos ya dentro de este proceso evolutivo estamos llegando a un tiempo donde, decía el mismo Fisher, ¿no?, donde ya no importa lo que hagamos, Pancho, sino que siempre estamos midiendo lo que hacemos y pensemos que ahora son los algoritmos y todas estas nuevas
estrategias tecnológicas que están haciendo métricas, estadísticas, KPIs, autoevaluaciones constantes. Y eso en relación, a ver, somos productivos, cuáles son los pasos diarios que estamos ejecutando, quizás cuáles son las horas de sueño, cuáles son los likes que estamos consiguiendo, cuáles son los hábitos que tenemos como sujetos y cuáles deberíamos transformarlos, porque esto además es parte de la educación actual, Pancho, es decir, generar en el alumno hábitos educativos, pero que no llevan hacia la memorización, hacia la repetición constante de ciertos determinantes, sino simplemente a una educación donde te habitúes, ¿qué te digo?, a ser ordenado. Cuando, no sé si parte de la educación necesariamente va por ahí, cuando es el sujeto y sus propios desórdenes, ¿no? Y este sujeto y sus propias voluntades de aprendizaje, pero no va por ahí. Ahora todo es hábito, rendimiento, éxito. Intentamos llevar al sujeto hacia esa idea de éxito que no es real, porque no podemos ser todos exitosos. Imagínate en una sociedad donde todo el mundo sea exitoso y además el éxito, lo sabemos, es efímero. Del éxito podemos dar cuenta cuando fracasamos, porque son las dos grandes dicotomías. Entonces, pensar que todo estamos generando ahora la idea del concepto del hábito y del éxito y de este sujeto entonces que debe ser propositivo con él mismo, ¿no? Evitando la colectividad, convirtiéndonos simplemente en una suerte de empresa de nosotros mismos, ¿no es cierto? Y es que estamos obsesionados con las estadísticas, con la autoevaluación. Además. Claro, en este mundo que nosotros somos nuestros propios jefes, nosotros tendemos a autoevaluarnos, porque ya no hay quien nos evalúe, pues. O sea, antes nos evaluaban y se supone que desde la educación esas evaluaciones estandarizadas ni siquiera son reales, porque se supone que los estudiantes tienen diferentes capacidades de aprendizaje, ¿no? Claro. Entonces, mira, Pancho, y es tan terrible esto que ya se entra en la sociedad. Algún momento tuve recién un pésimo momento en un banco donde fui a arreglar un tema de mi tarjeta de crédito. Y después de casi media hora, 40 minutos en las que tuve el problema hasta que se arregle con la señora de atención, la señora de la atención termina y me saca una pantalla con 5 caras y me dice, disculpe, tiene que evaluar, es para un tema de atención. Y yo, Pancho, ese rato le dije, pero es una falta de respeto hacia usted, porque yo estoy completamente ofuscado, sudado, estoy indignado. Entonces, inclusive hasta por un gesto de revancha, quizás iba a poner la cara triste y decir que el servicio era una porquería, ¿no? Y la señora obviamente me daba la pantalla como, échala que no mira, no me importa lo que vaya, pero estaba mirándome de reojo a ver cómo la califico. Pero y también porque tendríamos que calificar también, sobre todo en ese estado en el que estaba. Damos la idea y la impresión de que hay que comentar de todo. Y de que hay que además evaluar a todo. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque estamos en esta sociedad del rendimiento que habla Byung-Chul Han, y a eso vamos. Perfecto. Solo para hacer un paréntesis, me parece un poco, no sé, cómico este personaje, ¿no? Que con el iWatch o con el reloj está todo el tiempo midiendo sus pasos, ¿no? Inclusive, o sea, hay caricaturas que ya sacan de este modo. Está midiendo los pasos. El rato que come, que consume alimentos, está midiendo las calorías, está midiendo la cantidad de proteína, la cantidad de carbohidratos. Esto lo decía Fisher, ¿no? Tal cual, o sea, estamos midiendo todo. Como tú dices, el rato que vamos a dormir, inclusive medimos el tiempo que vamos a dormir y al siguiente día medimos las horas de sueño profundo, porque ahora ya no solo te mide el sueño en total, te mide el sueño profundo, el sueño alfa, el sueño beta, el sueño gamma. Entonces hemos llegado, qué sé yo, a esta especie de psicosis de medirlo todo, ¿no? Correcto. ¿Y qué es lo que Chul Han empieza a proponernos ya como parte de una sociedad del cansancio? Claro, y esto tiene implicaciones psicológicas impresionantes. Terribles. Que, bueno, de las que ya se da cuenta. Por ejemplo, la depresión, la ansiedad. Hemos llegado a números escalofriantes en la sociedad occidental en que todo el mundo está deprimido. Hemos patologizado prácticamente todas las emociones. Cuando alguien está triste ya está deprimido. Cuando alguien no puede poner atención en una clase, qué sé yo, ya sea virtual o sea presencial, ya tiene déficit de atención. A este muchacho hay que medicarle. Entonces, hemos patologizado todas estas emociones y ya no nos damos el chance de pensar, de gestionar estas emociones desde un punto de vista más reflexivo. Entonces,
Claro, evidentemente esto tiene consecuencias lógicas de una sociedad que evalúa, que mide, que compara todos los aspectos de la existencia del ser humano. El propósito del ser humano ha cambiado, Santi, completamente con estas métricas y con esta obsesión. La salud mental prácticamente ya es un síntoma político, dicen ahora, ¿no? Ya no es un síntoma de salud, un síntoma político, un síntoma social. Y bueno, de Fisher pasamos a Byung-Chul Han, a la sociedad del cansancio finalmente, Santi. Cuéntanos. ¿Qué es justamente esta idea suprema de autoexplotación? Chul Han hablaba con la sociedad del cansancio al principio como los cambios se tienen que ir dando, ¿no? El cansancio de tener que trabajar para alguien, el cansancio de tener que rendir a una industria, el cansancio de que esa industria se haga rica y que yo simplemente reciba las migajas. Chul Han dice que después de ese cansancio empezamos a intentar encontrar otro ángulo para sobrevivir y buscamos un ángulo filosófico existencial en el que buscábamos a un sujeto de alto rendimiento. Entonces decir, yo no quiero vivir una sociedad donde me esté disciplinando mi patrón, no quiero una sociedad donde me esté disciplinando la industria, porque antes era eso, ¿no? Michel de Foucault hablaba de una sociedad disciplinaria que estaba a partir de las instituciones, ¿no? Los ministerios, el hospital, la cárcel, las instituciones educativas, como estos grandes modelos donde uno se encerraba primero a compartir, compartíamos con el otro trabajador. Ahora todo eso se cambió, dice Chul Han, hacia una sociedad del rendimiento que tú nos planteabas muy bien antes. Entonces dejamos esta sociedad disciplinaria que nos hablaba Foucault a una sociedad del rendimiento. Ya no necesito disciplinar al sujeto dentro de la empresa, sino necesito que sea una suerte de libre trabajador donde él esté dando cuenta del rendimiento de las nuevas formas de explotación, ¿no? Entonces el explotador también se vuelve el explotado dentro de este mismo sistema que propone ahora Byung-Chul Han. Claro, ya no hay a quién culpar, ¿no? O sea, si es que tú lo hiciste mal, por ejemplo, en el Uber, es tu culpa de lo que hablábamos antes, ¿no? Correcto. Esta uberización Correcto. De la economía. Si te enfermaste, es tu culpa por no gestionar bien tu tiempo, por no gestionar tus recursos, no tienes seguridad social, evidentemente la culpa va a recaer sobre ti. Y bueno, llegamos a esta sociedad, ¿no? ¿Y por qué pasa esto según Byung-Chul Han? Porque en esta sociedad tenemos un exceso de positividad. La positividad prácticamente se ha convertido en un veneno para la sociedad actual, ¿no? Dice que las patologías contemporáneas ya no son provocadas por esta represión, ¿no? Porque antes había el que te reprimía, tu jefe te reprimía, te decía tienes que trabajar de tal hora a tal hora, y si tenías que quedarte horas extra, te quedabas porque, claro, yo quiero conservar mi trabajo y yo digo lo que diga mi jefe, él me reprendía. Ahora no, o sea, ahora ya tú mismo eres el que te reprimes y ahí empiezan estas patologías, ¿no? O sea, yo quiero ser mi propio jefe, quiero trabajar, pero el rato que me siento mal, caigo en cuenta de eso, tengo la conciencia, yo mismo me empiezo a reprimir, ¿no? Me empiezo a echar la culpa y digo, no, tengo que seguir porque así está enfermo, tengo que continuar, pero no te das ese tiempo para descansar, ¿no? Y fallas es porque no lo intentaste lo suficiente. Es porque hemos pasado de una sociedad de locos, que se les decía antes, ¿no es cierto?, a una sociedad de depresivos, de fracasados, como es hoy en día. Entonces, la depresión aparece como el fracaso del guerrero neoliberal que ya no puede consigo mismo. Es lo que dice Byung-Chul Han. Y bueno, vamos a revisar también esta idea del multitasking, ¿no? Que yo recuerdo hace unos 20 años ya se hablaba del empleado polifuncional, ¿no? ¿Te acuerdas que ponían ese cartelito? Necesitamos de empleado polifuncional, decían, ¿no? Es un símil del multitasking del que estamos hablando ahora, ¿no? Claro, lo que propone Chul Han es que dentro de la animalidad de las especies sobre la Tierra, nosotros hemos podido marcar ciertos procesos evolutivos en el ser humano a diferencia de los otros animales. Por ejemplo, un chimpancé tiene que estar pendiente cuando está comiendo, ¿sí?, del depredador, que le puede quitar la comida, que lo puede matar, y además tiene que estar pendiente de las crías. Entonces, aparentemente, al difuminar los procesos de atención del ser, no podemos nosotros contemplar,
No podemos nosotros hacer abstracción de lo que estoy haciendo per se, del ejercicio práctico. Entonces, en la medida en la que paso con mi cabeza haciendo varias actividades a la vez, ¿no? Este multitask, de repente, entonces no me enfoco en una sola y me bifurco tanto que me pierdo. Y ese perderse equivale al fracaso ya, Pancho, ¿no es cierto? Porque el sujeto se ofusca, se dispersa, se fragmenta. Piensa que ahora Churgan no solo se refiere necesariamente a lo laboral, sino también, como tú antes bien lo mencionaste, también a la salud. ¿Cuántas personas ahora están entendiendo que tienen que ellos ser sus propios coach? Entonces, que tienen que ir al fitness y que tienen que destinar cierto tiempo, ¿sí? Y además, no es que solo están cultivando su trabajo y su tiempo laboral, sino su tiempo libre. Y a veces es justamente el no calzar en estos tiempos cuando empieza el fracaso, ¿no? Cuando el sujeto no puede acomodarse ante estas nuevas voluntades de una sociedad, además que te está pidiendo correr. Si todo es inmediato, todo, algún momento hablábamos de la sociedad líquida de Bauman, ¿recuerdas? Porque todo el tiempo entonces está fluyendo las cosas y ya no tenemos tiempo de detenerlas, ni de observar, que eso ya lo habíamos planteado en temas anteriores también. Claro, el multitasking, propone Byung-Chul Han, no es un progreso, sino es un retorno hacia esa animalidad que estás diciendo. Correcto. Estamos retornando al animal salvaje que ya no puede profundizar en su pensamiento, ya no puede contemplar, ya no puede ir más allá con la tarea que está haciendo, sino que tiene que estar pendiente de la supervivencia. Es lo que está pasando y volvemos a estos conductores de Uber, ¿no? Ellos no pueden estar pendientes totalmente de su trabajo, de rendir bien, de hacerlo bien, porque están pensando en que el dinero no les alcanza, porque están pensando en que si de pronto falla el vehículo o si de pronto no pueden pagar la cuota, la letra del carro, les quitan el carro y no tienen con qué trabajar. O sea, estamos con este multitasking que nos están pidiendo también a veces muchas empresas, haz esto, haz este otro. Entonces, si tengo yo, ¿verdad? Tengo que hacer una tarea en específico, pero si me está pidiendo que haga otra cosa al mismo tiempo, ya no puedo darle el 100% de mi energía a esa tarea. Correcto, ¿verdad? ni de la atención. Pero ahora todo el mundo está pendiente de subir historias todo el momento. No he subido el post de Instagram de hoy día, estoy dejando de tener seguidores, me va a ir mal en redes sociales, voy a hacer lo que todo el mundo hace, ¿no? Y dejamos también de tener este pensamiento auténtico y esta honestidad con nosotros mismos. O sea, estamos cayendo en las mismas falacias de siempre. Y creo que esto nos puede llevar a ya los temas de reflexión final y que tiene que ver con esto, con el autoengaño, pues entonces, Panchito, ¿no es cierto? Esta autoexplotación con la idea del éxito que decíamos antes. O sea, mientras vos más te exijas, mientras mejor ocupes tu tiempo, más éxito vas a tener. Pero eso no es ni nunca lo ha sido correlativo a la vida. Es decir, otra vez estamos dejando afuera causas y azares, como si la vida dependiese necesariamente solo de mí. Porque al final a lo que estamos decantando es esta idea de tengo que ser exitoso, tengo que yo mismo ser exitoso. La genialidad del sistema es que nos está diciendo que no nos obliga a que tú salgas en el Uber, pero te está seduciendo, como tú nos planteabas bien antes, es decir, ¿qué estoy haciendo de mi tiempo? ¿Por qué lo estoy perdiendo? No nos está imponiendo que salgamos pero nos está convenciendo de que si yo no salgo no estoy siendo productivo. No nos está reprimiendo, pero nos está motivando. Tú puedes ser tu propio jefe, tú puedes ser el gran exitoso empresario. Y al final, no sé si realmente la realidad lleve hasta ese campo, ¿no? Porque vamos a ver a trabajadores con jornadas interminables, sin vacaciones, sin seguridad social, sin determinación obviamente cotidiana, porque si no sabes qué es lo que va a venir en tu ejercicio productivo, entonces, ¿cómo puedes programarte? Inclusive te digo, para un tema de vacaciones, no tendrás derechos, sino simplemente te autopropondrás la esclavitud. Aceptarás lo precario, es decir, no tengo seguridad social y no importa porque soy emprendedor y tengo mi propio negocio. Entonces, de alguna manera, estamos decantando en que la explotación se vuelve voluntaria, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros la aceptamos y la asumimos como parte de nuestra existencia. Y yo creo, Santi, que desde el punto de vista de la salud mental, como es uno de los temas que también estudié por ahí y trabajé en proyectos que tienen que ver con esto, yo creo que en el equilibrio
es donde está el verdadero éxito. Porque, bueno, recuerdo una historia de un conductor de Uber, justamente hablando de esta plataforma, que bueno, al muchacho se lo veía tan cansado que me preocupé. Y yo digo, voy a conversar un rato con él, empiezo a preguntar. Y bueno, Uber era su segundo trabajo. Y él me contaba que antes de entrar a su jornada laboral, porque él trabajaba en un ministerio del Estado, antes se dedicaba a hacer Uber y cuando salía destinaba un par de horas también a hacer Uber. Entonces, claro, ahí ves este desequilibrio en la persona, como él mismo, claro, aparte que, bueno, no sé si era explotado o no en este ministerio, yo me imagino que ganaba decentemente bien, pero evidentemente no le alcanzaba. Entonces, él mismo tenía que autoexplotarse y trabajar unas horas antes de ingresar a su trabajo normal y después. ¿Qué tenés? Imagínate, es lo que se ve en sociedades como Estados Unidos, como las sociedades europeas también, pero bueno, más creo que es en Estados Unidos, donde dicen que las personas tienen 2, 3, 4 trabajos para poder subsistir, ¿no? Entonces, en una persona así, ¿qué tiempo va a tener para la contemplación, para el pensamiento, para poder de pronto construir un propósito que le lleve hacia la felicidad, por último, ¿no? Compartir con alguien, lo que decíamos, las cosas más obvias, ¿no? Lo que pasaba con el humano dejando de ser animal. Ahora, Pancho, vamos a ir concluyendo para cerrar este programa que se nos ha hecho extenso, pero obviamente las reflexiones han sido necesarias. Y sobre todo porque hemos conversado de filosofía actual con Fisher, con Byung-Chul Han. Nos fuimos a los ántropos de la economía con Adam Smith, del neoliberalismo. Entonces, ha sido un programa fructífero, lleno de contenido. Sí sería bueno ir como dando cuenta de cómo podríamos salir, pero entonces de esta sociedad del cansancio, de este autorregulamiento, de esta autoexplotación, Pancho. ¿Cómo podríamos romper el hechizo si existe un hechizo? ¿Tú consideras entonces que este mito del que se ha generado ahora con el emprendedor es uno de los relatos más peligrosos que ha generado la humanidad en contra de ella misma? Evidentemente estamos viviendo tiempos en donde las personas ya nos estamos cuestionando. Lamentablemente todavía somos muy pocas, porque la supervivencia, como te digo, Santi, nos lleva a tener 2, 3, 4 trabajos y a no tener tiempo para esta reflexión, ¿no? Pero yo hago un llamado a las personas que, inclusive, que tengan estos 3, 4 trabajos, destinen un poco de tiempo primero para compartir con sus familias, ¿verdad? Para tener este tiempo de calidad que puede generar, qué sé yo, dale tiempo a tu hijo, a tu esposa, a tus amigos, un tiempo presencial, un tiempo donde tu foco esté destinado a esto y no como las reuniones que a veces tenemos con amigos en que tú estás conversando con tu amigo y el amigo está contestando mensajes en su celular porque está trabajando, claro, de manera virtual y de pronto tiene que hacer sus cosas, ¿no? Pero claro, él de pronto está priorizando este multitasking sobre el enfoque real que debería dar de pronto a una reunión con un familiar, con un hijo, con un amigo. Tenaz. Y yo recomiendo, como digo, vuelvo y digo, recomiendo a las personas que se enfoquen en lo que están haciendo. Se enfoquen en el presente, en el ahora. Hay un libro, bueno, maravilloso que me gusta de estos coaches del principio del año 2000 que se llama El Poder de la Hora. Entonces ahí te explica cómo tú con este simple enfoque vas a rendir más, vas a tener un propósito de vida más con prioridades reales que van a hacer de tu vida siempre en busca de una vida feliz, ¿no? Una vida más plena. Eso es lo que puedo sacar como conclusión y también dejar de lado este positivismo tóxico de que habla Byung-Chul Han, ¿no? O sea, no todo es estar bien, ¿no? Sí, echar para adelante, estamos medios enfermos y salimos a trabajar enfermos, no, pues, o sea, darse el tiempo de decir muchas veces no. Correcto. De decir, no, este día no salgo a trabajar porque necesito recuperar mi salud. No voy a meterme en este proyecto de acá porque no me conviene. Porque claro, ese exceso de positivismo te hace decir sí a todo. Correcto. Y recuerdo esta película de Jim Carrey que hace una sátira de esto, ¿no? Me parece que se llama Sí Señor o Yes, cuando él toma esta actitud de decir sí a todas las cosas. En un principio le empieza a ir bien, pero al final termina en este burnout
claro, termina inclusive volviéndose hasta medio loco y con estos síntomas de depresión, ansiedad. Que, claro, lo hace de una manera tan magistral como solo lo puede hacer Jim Carrey y, bueno, los que realizaron la película, que en su momento yo no hice esta reflexión, pero ahora que vuelvo a esta película digo, bueno, sí, ese exceso de positividad tóxica nos está matando, ¿no? Correcto. Y bueno, un poco para ir simplemente cerrando, Pancho, Chomsky también nos recordaba eso, ¿no? Que quizás justamente el estar dentro de un estado no nos va a hacer que leamos del estado real en el que nos encontramos. Entonces él decía que no necesariamente el esclavista necesita que nosotros nos demos cuenta de nuestro estado de esclavos, que por el contrario, decía Chomsky, si nos logran esclavizar y no nos percatamos de nuestra esclavitud, entonces es el sistema perfecto para ahorcarnos. Y creo que pasa por ahí también nuestras últimas reflexiones, ¿no, Pancho? Este momento de que nosotros hagamos la abstracción sobre nuestras vidas, nos demos un tiempito para observarlas, para reflexionarlas, para contemplarlas. Y también saber que no necesariamente todo depende de nosotros y que todo pasa por nuestras voluntades, sino que mucho también es un ejercicio de juegos y azares con el sistema. Y hay que estar con una lectura crítica siempre al sistema, Pancho, para no caer en él y no simplemente seguirle el juego. De mi parte, una despedida y la esperanza de volvernos a encontrar en el siguiente programa y esperando nuevamente sus comentarios. Es gracias a sus comentarios que ahora nosotros estamos profundizando más en los detalles filosóficos y buscando nombres más actuales y contemporáneos que puedan dar cuenta de estos temas neurálgicos que siempre les estamos presentando. Así que, de mi parte, nuevamente un agradecimiento sincero por seguirnos y una despedida, Panchito, a ti y el agradecimiento por compartir también tu información y tu sabiduría con todos. Sí, y bueno, que no se tomen a pecho hacer Uber, hacer Didi, hacer Rappi, estas plataformas. No está mal trabajar en esto. Lo malo está en no cuestionarse por qué lo estoy haciendo. Y lo malo está en dejarse la vida en ello por creer que estamos nosotros siendo estos emprendedores falsos, ¿no? Falsamente emprendedores, por así decirlo. Y dejando de lado partes importantes de nuestra vida como son la familia, los amigos, la verdadera libertad, que no tiene nada que ver con esta precarización laboral de que estamos todo el día en esta rueda de hámster que dicen para simplemente pagar las cuotas, pagar, qué sé yo, la letra del vehículo. Bueno, evidentemente tenemos que sobrevivir y, bueno, y suplir con esta pirámide de Maslow que bueno, algún rato también toparemos, que sabemos que si no suplimos lo fundamental, difícilmente podemos estar pensando en algo filosófico, pero siempre cuestionarnos desde los hábitos más simples, más sencillos que tenemos, ¿no? Como es trabajar y como es estar en este mundo laboral, ¿no? Sin más, sin extenderme más, también me despido. No sin antes pedirles que se suscriban, como siempre, amigos, pedirles sus comentarios. Yo sé que el programa de hoy ha sido un poquito largo, un poquito intrincado, por ahí hemos pasado por algunos filósofos, pero creo que lo hemos logrado sintetizar lo más posible, tanto a Chomsky como a estos pensamientos de Byung-Chul Han. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión.